Bienvenidos a Cuadrilla, la tertulia internacional de Deutsche Welle desde Berlín. Estamos ante el fin de la carrera política de Angela Merkel. Tras 11 años en el poder, la popularidad de la canciller se resiente. Merkel admitió errores en su política de asilo y al mismo tiempo quiere volver a ganar la confianza del pueblo alemán y de su propio partido. Pero ¿podrá conseguirlo o seguirán aumentando las dudas? Hay críticos que hablan del mal de Merkel y la acusan de los malos resultados de su partido en las últimas elecciones regionales en Berlín, donde los cristiano-demócratas registraron su peor resultado de la historia. ¿Será que el pueblo alemán ya se cansó de Angela Merkel? Los últimos acontecimientos han puesto a la canciller entre la espada y la pared, a un año de las elecciones generales, las elecciones federales acá en Alemania. ¿Es todavía la candidata adecuada para liderar las filas conservadoras? Y si no, ¿quién? En el programa de hoy debatiremos sobre el futuro político de la canciller Angela Merkel y lo haremos con nuestros siguientes invitados que paso a presentar. Franco Deledone es consultor en comunicación para políticos alemanes y autor del blog eleccionesenalemania.com. Franco opina que si Merkel permite que el partido de extrema derecha AfD y el cristiano-demócrata de Baviera, el CSU, marquen su agenda, estará en serios problemas. Mi siguiente invitado es Burkhard Pirke, periodista alemán que trabaja para la radio pública de Deutschlandradio. Ha sido corresponsal en Washington, Bruselas, Londres y París. Burkhard dice que Merkel no debe doblar, sino seguir adelante. Solo debe controlar la inmigración y lograr una mejor integración. María Grunwald, mi tercera invitada, periodista alemana, creció en Chile y Alemania y estudió en Estados Unidos. Ha trabajado en la radio alemana SWR y también acá con nosotros en Deutsche Welle. María dice, en vez de disculparse, Merkel debe poner en práctica un plan político concreto para integrar a los refugiados. Bueno, hace un año, antes de que empiece la crisis del debate sobre los refugiados acá en Alemania, Angela Merkel tenía una popularidad de alrededor del 67%. Hoy en día tiene una popularidad del 45%. María, ¿cómo explicarías eso? ¿Por qué una caída tan fuerte en tan poco tiempo? Bueno, o sea, puedo decirlo en palabras de ella, ¿no? Ella está convencida de que es precisamente por su política de refugiados y por eso que ella ahora también, después de 4 debacles electorales, ella ahora se ha disculpado cosméticamente por su política de refugiados. Estoy diciendo cosméticamente porque en el fondo ella, bueno, dijo que sí, no he explicado bien cómo podemos lograr la integración o Alemania cometió un error porque no había previsto que se iba a acercar esta crisis de refugiados, pero no, o sea, volvió a justificar su política de refugiados, volvió a justificar su decisión del otoño del año pasado, que permitió la entrada de cientos de miles de refugiados al país, y volvió a decir que eso fue convicción personal, pero una convicción personal no se convierte automáticamente en un plan político concreto. Y eso es lo que necesitamos ahora. Necesitamos un plan político concreto para lograr la integración. O sea, no solamente palabras por parte de Merkel, sino también hechos, que es justamente lo que dicen los que están en contra de ella en su propio partido. Franco, ¿cómo explicas esta caída de la CDU? ¿Fue una sorpresa para el Partido Cristiano-Demócrata al cual pertenece Angela Merkel? Bueno, para empezar, las últimas caídas del partido de la Unión Demócrata Cristiana se profundizaron en las últimas elecciones, pero es una lógica que se viene sosteniendo en las últimas hace elecciones mucho. Acá en Berlín, a nivel regional. Sí, me refiero a las últimas regionales, también de Mecklenburg-Vorpommern y de las otras, Sachsen-Anhalt, etcétera. Pero es una tendencia que existe desde hace mucho tiempo en la CDU. Es decir, en este partido, la Unión Demócrata Cristiana, a nivel regional, la caída se va dando sucesivamente. Tal vez aquí se profundizó y con la aparición de Alternativa para Alemania, con 20%... Que es el Partido Popular de Exacto, de se hace un derecha. poco más clara o más interesante para los medios de contarlo de esa forma, pero no nos tenemos que olvidar que desde la aparición de Merkel en 2005 su figura es tan importante y tan potente que ha impedido que se logren liderazgos regionales en su propio partido, con lo cual eso ha influenciado muy fuertemente. Ahora, si vamos concretamente a las causas de la caída de Merkel y a lo que sucedió en Berlín la vez pasada, tal vez habría que ir un poquito... En las últimas elecciones, el domingo pasado. El domingo pasado. Habría que ir un poquito más profundo en las causas, ¿no? Es verdad que los refugiados son una causa fundamental, pero también es cierto que detrás de los refugiados hay una causa, digamos, subyacente, que tiene que ver con un problema de justicia social que existe en Alemania que genera un enfado
de una parte importante de la población hacia los partidos políticos tradicionales, que se traduce, por un lado, en los votos, si se quiere, a Alternativa para Alemania, por otro, en el caso de Berlín en particular, al partido Die Linke, que es el partido de izquierda, y por último... También ganó votos en las elecciones de Berlín. Ganó muchos votos, le fue bastante bien, es uno de los ganadores, de hecho, del domingo. Y por último, el crecimiento de la participación, es decir, gente que no quería ir a votar hace 4 años, o hace 5 en el caso de Berlín, que ahora se suma, porque dice, yo quiero, en alemán se dice Denkzettel, ¿no? Yo quiero darles un llamado de atención a los partidos políticos tradicionales que están yendo por el mal camino. Por un lado, se refleja en lo que vos decís, el tema de la integración y qué vamos a hacer con 1 millón de refugiados. Pero por otro también, en estas desigualdades que existen, por ejemplo, en el eje este-oeste, o en el eje entre los que más ganan y los que menos ganan, que con el tiempo se va agrandando, que, digamos, dan como resultado estas constelaciones que, si bien se marcan, repito, en el partido de la Unión Demócrata Cristiana, también se ven en el otro partido de masas, en el otro partido mayoritario, que es el Partido Socialdemócrata. Los dos perdieron. Exacto, los dos perdieron, y precisamente eran los dos los que tenían el gobierno en Berlín. Las elecciones del domingo pasado mostraron esa caída increíble de la CDU, del Partido Cristiano Demócrata, de los socialdemócratas, quienes gobernaban en Berlín. ¿Cómo interpretas tú esto, Burkhard? ¿Esto realmente abre el panorama, como dice Franco, para nuevos partidos que tienen futuro, o son nuevos partidos que podrían desaparecer así de rápido? Yo creo que abre el panorama para partidos con futuro, depende cómo se gestionan interiormente estos partidos, porque ese nuevo partido... Entonces, el partido AfD, que es este partido popular de derecha, anti-migración, etcétera, ¿tú lo ves también a un futuro de largo plazo? ¿Lo ves como un partido estable en Alemania? Si no hay peleas internas, si no hay tendencias a la extrema derecha, ¿no?, al nazismo, yo creo que ese partido nos va a acompañar un buen rato. ¿Por qué? Porque precisamente lo que acaba de decir Franco es que los dos grandes partidos de masa, que son los socialdemócratas y los cristianodemócratas, que tradicionalmente se alternaron en la historia de Alemania con, de pronto, los liberales para gobernar o los verdes, ya no son alternativa. O sea que esta gran coalición es visto por el electorado como un solo partido, y Merkel es la canciller cristiano-demócrata, o sea, de una derecha moderada que está haciendo una política socialdemócrata. O sea, que representan demasiado al centro, tanto el Partido Cristiano-Demócrata como el Socialdemócrata. No se ve una alternativa entre esos dos partidos. Yo creo que el electorado los ve como una unidad porque hacen lo mismo. Y el partido que se llama Alternativa para Alemania, que se define como derecha, incluso muchos sí lo definen como extrema derecha, ¿es una alternativa? Para mí no, pero aparentemente es una alternativa para el desahogue de mucha gente que no está contenta con el sistema actual. O sea, es un voto de protesta, sobre todo, que vemos también en países como Francia. En este momento, Alemania se está como poniendo al nivel de los otros países europeos. Front National como derecha radical en Francia, UKIP en el Reino Unido, en Dinamarca los partidos de la derecha. O sea, en Alemania vamos a contar a largo plazo, mediano plazo, yo creo que para las 2 próximas elecciones nacionales tendremos que contar con un partido a la derecha de los cristianodemócratas. Efectivamente, una tendencia en Alemania, en Europa, bueno, y en realidad en el mundo, ¿no? También se nota en Estados Unidos con Trump, pero vamos a hablar de esa parte internacional, terminando un poco la discusión. Quiero quedarme un ratito con ese partido popular de derecha o de extrema derecha, según cómo se defina, AfD. ¿Por qué está ganando tantos votos? ¿El miedo a qué? ¿Por qué es tan exitoso? Ya está en 10 parlamentos regionales. Ha subido en Berlín en las elecciones, se mostró de subir del 0% al 14%. Eso es increíble. Franco. Sí, el miedo es la táctica, no es la razón. Es decir, ellos utilizan el miedo para expandir un discurso político que en realidad no necesariamente es lo que la gente vota cuando hace la cruz al lado de Alternativa para Alemania. A ver, hay que diferenciar. ¿Qué votan cuando hacen la cruz? Claro, para entender esto hay que diferenciar. La dirigencia de este partido político no es lo mismo que sus votantes. La dirigencia ha tenido declaraciones terribles, ¿no? Xenófobas, racistas, no hace falta que las repita, pero las conocemos. Ahora, la gente que vota a este partido, cuando lo vota, no necesariamente está indicando que comparte, que comulga con estas ideas. Como decía antes, y digamos, no lo voy a reflejar en mi opinión personal, ni mucho menos, sino en un dato. El 66% de la gente que vota Alternativa para Alemania dice que lo hace
para quejarse de los partidos tradicionales, ¿sí? Y no pasó solo en Berlín, pasó en Mecklemburgo-Vorpommern hace 3 semanas, y en las elecciones anteriores también se puede observar ese dato. Déjame explicar un ratito para el público. Ya vamos cuatro elecciones regionales en Alemania este año, donde este partido ha mostrado éxitos. Exacto. De la nada, más encima. Exacto. Pero déjame aclarar que estamos hablando de este año, es decir, post crisis de refugiados. Pero si revisamos las elecciones en Alemania del Este en el año 2014, vemos que Alternativa para Alemania no llegó a 20, pero llegó a 10%. Y ahí no había refugiados, al menos había, pero digo, no había una ola de refugiados. No había ¿El año pasado? En 2014. En 2014. En 2014 fue esto. Esto fue post elecciones europeas, que ganan en 3 regiones diferentes el 10%. ¿Y con qué discurso? Con un discurso que hablaba del problema del inmigrante o el problema del extranjero que cruzaba la frontera desde Polonia, de República Checa, etcétera, y generaba criminalidad, etcétera. Un discurso muy conservador, al borde de la extrema derecha casi, pescando votos, de hecho, en ese lago, y, digamos, convirtiéndose, como decías vos, en el partido que se ubica a la derecha de Merkel. Y ahí se empezaron a prender las alarmas, pero mucha gente no creyó que esto iba a continuar. Cuando el partido casi se quiebra, que fue por una interna, justamente la razón que vos das de por qué razón este partido podría desaparecer, aparece la crisis de refugiados y su discurso vuelve a estar arriba, ¿no? Con ayuda de los medios de comunicación. Claro, también. entonces tú estás diciendo que, y claro, y es lo que muchos dicen, que precisamente este discurso y este debate sobre los refugiados, sobre los extranjeros, para verlo de una manera más general, es el que le está alimentando el discurso de la AfD, del partido de extrema derecha. Pero lo que llama la atención es, por ejemplo, en las elecciones en Mecklemburgo, ganó también mucho la AfD, pero en Mecklemburgo no hay tantos extranjeros. Es que ¿Cómo se explica esa contradicción? El miedo no es racional. Perdón, María, miedo. O sea, el miedo, sí, el miedo. O sea, precisamente en Mecklemburgo, o sea, ¿no? Todavía estamos hablando de una región del este, todavía 26 años después de la reunificación, el este está menos desarrollado que el oeste, hay menos infraestructura, menos población, menos empresas que ofrezcan trabajo, eso genera descontento y el descontento es una muy buena fuente de populismo, de xenofobia, etcétera. O sea, yo creo que eso también se le puede sumar a Mecklemburgo, pero, o sea, realmente es contradictorio, porque la verdad es que ahí realmente hay muy pocos extranjeros. Entonces, uno casi no se lo puede explicar, pero yo también quiero subrayar lo que dijo Franco, que en Berlín también se han hecho encuestas ahora el último domingo pasado y también se preguntaban a los berlineses por qué la gente vota a la AfD y ahí la cifra era mayor incluso. 75% de los berlineses dijeron que la gente que vota por la AfD lo hace para darle una bofetada a los partidos tradicionales. Voto de protesta. Si no son tanto los extranjeros en el fondo, sino más que todo el nervio, el miedo que logran tocar estos partidos, ¿se podría hablar quizás de los perdedores de la globalización? Precisamente, eso es lo que iba a decir, porque yo creo que en todos los países europeos donde surge la derecha o donde surgen los partidos nacionalistas, es el miedo de la globalización. Y como los británicos que han votado para salir de la Unión Europea, en la idiotez de creer que solo podrían hacer frente mejor a la globalización y a los efectos de la globalización que dentro de un contexto de 500 millones de habitantes de una Europa unida. Entonces, esos partidos como UKIP e inclusive la Alternative für Deutschland, el partido aquí en Alemania, creo que trabajan mucho con la mentira, ¿no? El día después del Brexit, del voto del referéndum sobre el Brexit, los políticos del UKIP tenían que admitir que muchos de los argumentos de la campaña eran mentiras. Y así esa gente, como lo ha dicho María, en Mecklemburgo-Vorpommern, en Sajonia, no hay casi extranjeros. Esa gente no sabe qué es convivir con extranjeros. Exacto. Sin embargo, en Berlín sí hay extranjeros. Pero si uno mira los barrios donde se ha votado el Alternative für Deutschland, no son los barrios donde viven la mayoría de los extranjeros. O sea, es el miedo, es el voto de protesta y
claro, también el euro, porque muchos de la Alemania del Este todavía anhelan el marco, ¿no? Claro, Y ese partido es una también es protesta contra no solo euro, contra, claro, no contra esa Europa, que Alemania esté pagando todo. Sobre esos miedos y trabajan con mentiras, igual que el Frente Nacional en Francia, que dice si salimos del euro vamos a estar mejor. Claro, que prometen y dicen precisamente lo que muchas personas y lo que la persona que no tiene trabajo en ese momento quiere escuchar, necesita escuchar, y emociones a final de cuentas. Exactamente. Muchos opinan que las elecciones, el resultado que hemos visto de las elecciones de Berlín, podría ser un indicador de lo que serían los resultados de las elecciones federales, es decir, las elecciones generales que ya son el próximo año. Franco, ¿tú crees que se puede, solo porque Berlín es la capital, ver una tendencia? Probablemente acá va a haber una coalición entre los socialdemócratas, el partido de izquierda y los verdes. ¿Tú ves ese concepto también a nivel federal? No, para nada. O sea, sí puede haber razones por las cuales la gente que votó a Alternativa para Alemania en Berlín lo vuelva a hacer a nivel nacional, o algún que otro partido similar, pero hay otras variables muy diferentes. Berlín no es Alemania. Berlín se parece a Alemania ¿en qué sentido? En que es el único land, la única región que tiene federal, Alemania del Este y Alemania del Oeste en la misma unidad política. En eso se parece a Alemania. Y en eso vamos a ver cómo en Alemania, si querés hacer una transpolación, digamos, trasladar o comparar, mejor dicho, sí va a haber, obviamente, a nivel nacional, el año que viene, mucho más votos para Alternativa para Alemania en el este que en el oeste, mucho más votos para el partido de derecha, ¿no? popular. Y el partido liberal, FDP, va a recibir votos mucho más en el oeste que en el este, etcétera. Pero, digamos, en términos de cuando se dé el resultado de la elección y se conforme un nuevo parlamento, para mí no va a haber ningún tipo de opción de armar un tripartito entre socialdemócratas, Die Linke, o sea, la izquierda, y los verdes, por varias razones. Primero, porque no creo que lleguen ni siquiera a los votos. Hoy no llegan. Exacto. Hoy no llegan. Pero más allá Las de eso, encuestas de hay hoy una cuestión muestran que no de llegan. ideología y una cuestión más de tabúes que hay que romper. El partido Die Linke, la izquierda, desciende del viejo partido único de Alemania Oriental. Para muchas personas en el oeste de Alemania es imposible imaginarse votar a ese partido. Si querés ver un indicador chiquito, hay muchos más votos en Alemania, en Berlín Oriental para Die Linke que en el Occidental, no es casualidad. Y eso para mí es una variable que no podemos olvidar y es por eso que ese tabú hay que romperlo. Y por otra parte, en términos, si querés, políticos, hay que romper otro tabú que es a nivel partidos. La dirigencia del partido Die Linke tiene determinadas líneas, determinadas políticas de, por ejemplo, rechazo a la OTAN o rechazo a temas militares, etc. Sin embargo, todo depende de los próximos meses. Exacto, ¿no? porque los partidos están cambiando también. Y el SPD debe reencontrar el SPD, el Partido Socialdemócrata, que tradicionalmente siempre construyó sus campañas sobre la justicia social. Y ha perdido esa competencia según las encuestas, ¿no? Y la podría volver a tratar de encontrar asociándose con las ideas de la Linke, que nosotros sabemos que la Linke, Die Linke, la izquierda, ese partido también consiste en muchos miembros ex socialdemócratas, ¿no? Y precisamente en otro land, en otra región, en el Sarre, vamos a celebrar elecciones en marzo y no se excluye que el SPD de allá se asocie con la Linke del antiguo socialdemócrata primer ministro Lafontaine para formar un gobierno con los verdes. O sea, hay que ver qué temas se juegan los partidos meses. justamente con este nuevo panorama político que se ve, los partidos están evolucionando, cambiando de opiniones, pensando también en quiénes van a ser sus candidatos para canciller el próximo año. Y todo esto lo vemos también muy claramente en lo que ha tenido como consecuencia estas elecciones en Berlín, donde el Partido Cristiano-Demócrata, CDU de Angela Merkel, perdió notoriamente, y Angela Merkel reaccionó al respecto. Después del duro revés de los comicios de Berlín, la canciller alemana trata de calmar los ánimos del pueblo alemán con un discurso en el que mezcla emociones, análisis de los errores cometidos y arrepentimiento, justo cuando se cumple un año de su célebre frase "sí lo lograremos", con la que justificó su política de apertura de fronteras. Veamos algunas de las citas más importantes que dijo Angela Merkel. Algunos consideran esas palabras una provocación, pero nunca las dije con esa intención.
Quería infundir motivación, decisión y aprobación. Y reconoce sus errores. Dios sabe que en los últimos años no siempre tomamos buenas decisiones, pero Alemania no era precisamente la campeona mundial en integración. Y añade, Si pudiera, remontaría el tiempo varios años para poder, con el gobierno y los otros responsables, prepararnos mejor ante la situación que nos sorprendió desprevenidos a finales del verano de 2015. y se comprometió a hacerlo mejor. Debemos optimizar nuestros esfuerzos y eso me incluye a mí también. Merkel lucha por recuperar votantes. ¿Lo logrará? Efectivamente, Angela Merkel admitió errores, se mostró muy crítica y reflexionó mucho sobre su política en los últimos años. ¿Tú crees, María, que eso es suficiente? No, yo no creo que es suficiente, porque lo vuelvo a repetir, a mi parecer fue un discurso cosmético o casi simbólico, porque ya en el fondo en su propio partido ya hay tanta separación, ¿no?, entre los cristianos demócratas y los cristianos sociales. Los cristianos sociales del partido hermano la están criticando mucho por su política de refugiados y entonces ella en el fondo ya no tuvo opción, ahora ella tenía que disculparse un poco, pero en el fondo tampoco dijo, ok, la frase lo lograremos, a lo mejor no fue muy buena frase, a lo mejor yo debería haber explicado cómo lo vamos a lograr, pero lo interesante es que hasta el día de hoy no ha explicado cómo lo vamos a lograr. Entonces, si hay un plan político concreto, es lo que decía también el principio del programa. ¿Cómo sería ese plan? No lo ha concreto? comunicado, ¿no? Y yo creo que, realmente el plan concreto sería, por ejemplo, realmente conseguir que se decida, que se revisen y que se decida rápidamente sobre solicitudes de asilo. Por ejemplo, sería un paso que habría que dar. Realmente lograr que hayan más clases de alemán para todos estos refugiados. Realmente En las escuelas. Clases en las escuelas, pero bueno, claro, también estamos hablando de los niños de refugiados que llegan a los cursos normales, donde se necesitan más profesores que se encarguen de estos niños. Todas esas cosas hay que hacerlas, ¿no? Y ella también tiene que comunicar que lo va a hacer, ¿no? Y eso me parece muy importante, y lo que encuentro realmente desastroso es que nadie habla sobre estos pasos que acabo de mencionar, sino que más bien es un debate sobre, en el fondo, el límite de personas que pueden llegar durante el año a Alemania. Ese es el debate, ¿no? Se están hablando del límite de personas, pero ¿qué pasa con las personas, con los cientos de miles de refugiados que ya están aquí? Ellos necesitan una integración ahora. Y eso sí que lo encuentro muy interesante. Nadie habla sobre eso porque seguramente no hay un plan, ya, o no saben cómo hacerlo, y no hablan de eso, sino que más bien hablan de cosas simbólicas como, por ejemplo, ¿le ponemos un límite al número de personas que llega a Alemania o no le ponemos un límite? Pero que hace sentido, no sea un límite absoluto o no, como lo exigen los cristianos Los socialcristianos. la Unión de los Cristianos Socialistas de Bavaria, pero un número más o menos, porque los que absorbamos hay que integrarlos primero, y tenemos 1.200.000 que han llegado el año pasado y hay que integrarlos. Y otro gran problema, y si Angela Merkel quiere marcar su posición de derecha, tendría que devolver todos los que han buscado asilo y que han sido negados su asilo aquí. Y es un número de más de 500.000 de personas. Y eso yo creo que es lo que molesta mucho a la gente que votó, por ejemplo, para este partido de la nueva derecha populista de la AfD. O sea, que hay reglas, tú puedes pedir asilo si vienes de un país de guerra y todo, si estás en peligro, pero si no estás en peligro tienes que ser devuelto a tu país. Y hay 500.000 de personas que se quedan en Alemania después de haber sido negado asilo, y yo creo que ahí hay que ser más consecuente, aunque humanamente eso parece muy duro. Y la gran falla que ella ha hecho, y ahí le creo que ella quisiera devolverse en el tiempo, es que su partido nunca ha hecho un programa de inmigración, porque Alemania necesita a largo o mediano plazo 10 millones de trabajadores
pero los tenemos que seleccionar y no son gente que llegan de un momento a otro a Alemania. Hay que buscar gente calificada, hay que realmente hacer un sistema de inmigración con puntos y todo. Y yo creo que si ella se pone, como dicen los colombianos, las pilas y se pone en dinámica, ella tiene que desarrollar un plan de integración. Exacto. Hacer una ley de inmigración y cambiar las reglas de asilo según las reglas de Dublín a nivel europeo, porque ella misma admitió que Alemania se escondió detrás del acuerdo de Dublín que dice el país donde llega un refugiado es el que tiene que tratar el asilo. ¿Quiénes son esos países? Grecia, Italia, España. Y eso no es justo. Pero estamos hablando ahora de las cifras de los refugiados y precisamente, o sea, el año pasado llegaron más de 1 millón de refugiados. Este año recién alrededor de 250.000. Y es cuando Angela Merkel dijo también durante su discurso que a ella como física ya le hace falta o sea, el discurso y el debate se ha vuelto muy abstracto. Ella no puede argumentar, dice, con cifras, porque, por ejemplo, llegan menos refugiados, pero para ella el discurso se ha vuelto muy emocional. Franco, ¿tú crees que ahora cuentan más las emociones que las cifras concretas que pueda mostrar un partido? A mí me parece que desde el principio contaron las emociones, pero volviendo a lo que decía él, lo que él dice, tanto como lo que vos decís, tiene que ver con una política a largo plazo fundamental y es necesaria. Ahora, las elecciones las tiene el año que viene, en menos de un año. Y la discusión la tiene ahora. Entonces, si hablamos en términos de logros y vamos a la parte, digamos, de la comunicación, tal vez no tanto de la política pública en sí, que es fundamental, ella tiene que lograr reconstruir la confianza. Y esa reconstrucción de confianza no solamente hacia el ciudadano alemán en general, sino en principio hacia dentro de su partido, ¿no? Antes tenía un apoyo casi unánime en su propio partido, ahora está rondando el 70 y pico %, o sea, es menos, no es poco, pero es menos. Y lo que tiene que... A ver, cuando Merkel declara, muchas veces hay que preguntarse por qué dice las cosas y no tanto qué dice, para entender qué hay atrás. Y en este caso, para mí, esta declaración de me gustaría volver el tiempo atrás para haber comunicado mejor, es que ella quiere ser candidata de nuevo el próximo año. Es que ella le está mandando una señal a su partido, pero en especial a los de Baviera, que no son de su partido, pero son aliados históricos, hermanos. Claro, los dos partidos CDU y CSU, como los llaman acá, CDU, CSU, que funcionan juntos como partidos hermanos, pero que en este caso están en un conflicto precisamente. Están en un conflicto porque, a ver, para explicarlo muy claramente, Alemania tiene 16 regiones, en 15 regiones está el partido de Merkel, Unión Demócrata Cristiana, CDU. En uno está el Partido Social Cristiano, ¿no? Que es Baviera. Ellos siempre trabajaron juntos, pero hubo momentos en la historia, como ahora, 2 antes, en los 80 y a principios de los 2000, donde el partido de Baviera quiso imponer sus condiciones y de hecho pusieron candidato a canciller, ¿no? Strauss y Stoiber. Pero en este momento, en mi opinión, Seehofer, que es el jefe del Partido Social Cristiano ahí en Baviera, ve una ventana de oportunidad. Todavía no se decidió y todavía no está claro. Para ser el candidato de... Posiblemente, o sea... Hace un año, recién hablamos con él, hace un año nos sentamos acá a decir que Merkel era imbatible. Una semana después empezaron los refugiados. Esa situación ahora cambió. Entonces, imagínense esta gente que, digamos, son políticos, ellos compiten, tienen una carrera, ellos quieren llegar a lo más alto, diferentes aspiraciones. Hay gente que quiere ser canciller. Es la oportunidad de quitar a Merkel del camino. Digamos, en esta carrera interna, ¿no? Después viene la otra elección, que es más grande, que es más compleja. Entonces, más allá, yo no digo que lo vayan a lograr o no, o que Merkel está más o menos en peligro. Yo digo que Merkel dio una señal hacia adentro, pero en especial hacia ese partido, diciendo, yo estoy abierta al consenso. Hay que discutir. Entiendo su posición, debería haber funcionado de otra manera, no funcionó de otra manera. Entonces... O sea, tú ves que Merkel está tendiendo la mano de nuevo a su partido hermano, el CSU de Baviera. Jein, como dicen los alemanes. Está tratando, diría yo. Es que, a ver, ella es un animal alfa. Ella es un animal alfa. Ella no va a decir, sí, perdónenme, ¿no? Me equivoqué, vengan conmigo, ayúdenme. No, ella está diciendo, sin decirlo, que podemos sentarnos en una mesa y reconciliarnos. Entonces, definitivamente tú la ves como candidata de la CDU, CSU, o que ella aspira a ser candidata el próximo año para canciller. Yo creo que sí. ¿Y cuáles son sus probabilidades? Y son muy altas. Si lo comparo... A ver, ¿probabilidades cuáles? A pesar de la crisis, las probabilidades internas... A ver,
no digo que las va a perder, pero está peleado, ¿no? O sea, hay que resolver muchas cuestiones, es complejo. Las posibilidades, si ella es canciller, o sea, candidata a canciller y pelear con los otros partidos, hoy en día no hay nadie que le pueda quitar ese puesto. El Partido Socialdemócrata no tiene chance absolutamente y, como dije antes, ni siquiera juntando verdes, izquierda y socialdemócratas, me parece que llegarían a tener la mayoría absoluta. Sí. Bueno, todo eso depende realmente cómo se desarrolla la situación social. En Mecklemburgo, que es de donde es Merkel, su partido, el CDU, perdió muchísimo. ¿Tú crees, María, que es hora de que Merkel diga chau? No, ella va a seguir adelante. Yo también creo que, tú lo dijiste, es un animal alfa y yo también quiero subrayar eso. O sea, realmente ella es así y, bueno, si miramos un poco Ella la es así, historia... pero ¿debería hacerlo o debería ya darle el plató, brindarle el plató a otra persona de su partido como candidato? Bueno, una cosa es debería hacerlo y la otra cosa es lo que va a hacer. ¿Qué debería? Lo que va a hacer, y yo creo que, o sea, yo estoy como profundamente convencida de que ella va a concurrir otra vez, ella va a ser candidata otra vez y va a tratar de hacer todo lo posible para tender la mano hacia la CSU y va a seguir como candidata y va a tratar de seguir con su política de refugiados y yo creo que ella también cree que es indispensable. Es un momento difícil para ser canciller de Alemania. Esa es otra pregunta, ¿no? Porque si lo debiera hacer, si tú preguntas al votante alemán, a lo mejor el votante alemán sí quiere un cambio, porque lo estamos viendo, ¿no? Los partidos tradicionales, ese es el problema. Los partidos tradicionales están perdiendo. Hay más partidos que están en su auge, ya, de los populistas de la AfD o también la izquierda, ¿no? Pero, o sea, cada vez va a ser más difícil de conseguir una coalición, ¿no? Pero, entonces, si tú preguntas al votante alemán, a lo mejor el votante alemán está un poco cansado de todo lo que es tradicional, y bueno, lo tradicional también sería Angela Merkel, ¿no? Eso, si tú me preguntas, ¿debiera ella ser candidata otra vez, no? Pero si me preguntas, ¿va a ser candidata otra vez? Yo creo que sí. ¿Y qué debería hacer Merkel? ¿Qué debería cambiar ella en su política, crees tú, Burkhardt, para volver a ser la vieja canciller que Forbes nombra, ¿no? Como una de las mujeres con mayor que poder la nombran si ella quiere. Y más popular también acá en Alemania, ¿no? Yo no dudo que la nombran si ella quiere. Y yo creo, si la situación fuera otra, ella se retiraría. Porque ya tres periodos sería suficiente. Pero yo creo que ella siente el deber, como buena alemana, la obligación de terminar la tarea de lo lograremos. Como buena alemana física, además. Pero yo creo que lo que ella va a hacer es que va a dejar la Cancillería en la mitad del próximo periodo. ¿Sí? Eso es mi pronóstico. Yo digo que podría ser Van der Leyen o le va a dar tiempo al partido, a uno de los ministros de la sucesión. Porque en este momento, si ella dice no, la única persona que se escucha siempre es Schäuble, el ministro de Finanzas. Pero él está en silla de ruedas, es un excelente intelectual. Pero yo creo que, visto su salud y todo, a pesar de todos sus méritos, sería muy difícil. Vamos a hablar de eso porque, bueno, lo acaban de escuchar, lo acaba de decir Burkhardt. Muchos todavía creen que Angela Merkel volverá a presentar su candidatura y se espera que lo anuncie en la conferencia de su partido en diciembre de este año. Pero si sigue perdiendo poder e influencia, tal vez no lo haga. De ser así, ¿quién podría ocupar su lugar? Esa es la gran pregunta. ¿Hay alternativas? Hagamos un repaso a los posibles relevos. El líder de la CSU, Horst Seehofer, aliado bávaro de Merkel, critica con dureza a la canciller y coquetea con su candidatura. Pero si Merkel accede a su propuesta de limitar la entrada de refugiados, quizá se quede donde está. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha hecho un buen trabajo con las cuentas públicas y es respetado por la clase política. Sin embargo, no goza de la simpatía del pueblo. Además, tiene 73 años. El líder de los socialdemócratas, Sigmar Gabriel, podría tener una oportunidad si la CDU sigue cayendo y prosperan las negociaciones de la CETA, pero para muchos le falta constancia. La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, aspira a lo más alto. Sin embargo, llama la atención su ausencia mediática a pesar de la crisis en su partido. En la CDU no se lo han tomado muy bien. Visto lo visto, ¿quién tiene madera de canciller? ¿Podría alguno de estos señores que acabamos de ver o señoras ser la siguiente o el siguiente candidato a la Cancillería, a ser canciller alemán?
Por supuesto, pero esto depende de la decisión de Merkel. Pero como yo salgo de la idea que Merkel se va a presentar, pero va a dejar cuando la tarea principal con los refugiados será terminada a la mitad de su mandato, va a dejar las riendas a otra persona que tendrá tiempo de prepararse. Pero, Burkhard, perdón, es un momento sumamente difícil para tomar las riendas de ser canciller en Alemania, porque Alemania está pasando por un momento muy difícil. ¿Quién se va a atrever realmente a hacer eso? ¿A quién le ves madera de decir, no solo me voy a atrever, sino voy a sacar a Alemania de este momento difícil? Eso depende de dos factores, porque esa persona, bueno, tiene que tener la capacidad y el apoyo dentro de su propio grupo. Claro. Yo la capacidad la veo mucho a von der Leyen, la ministra de Defensa. Ella es proeuropea y yo le veo la más grande capacidad, pero no el apoyo dentro del partido. Eso es su gran problema. Y al ministro de Interiores, de Maizière, que también a veces circula este nombre, pues es demasiado tecnócrata. O sea, que realmente para mí la única sería von der Leyen en este momento para sustituir a Merkel, pero no tiene el apoyo del partido. Pero todo dependerá de la composición del próximo Parlamento, del Bundestag, si tendremos 5 o 6 partidos. Si a Merkel puede formar una mayoría con los verdes, porque yo no creo que los socialdemócratas vuelvan a entrar otra vez en una coalición, déjeme decirlo de una forma muy popular, con la viuda negra, porque la consideran a Merkel la viuda negra, claro, que mata a todos los que se unen a ella. Lo que tenemos ahora, una coalición rojo y negra, como se llama en Alemania, de socialdemócratas y cristianos demócratas del partido. Exactamente. Porque, hablando de los socialdemócratas, que son uno de los partidos más fuertes todavía, ¿tú crees, Franco, que Sigmar Gabriel podría ser un buen candidato para los socialdemócratas? Es un gran tema también en el partido de los socialdemócratas. Lo que yo creo no importa. Lo que importa es lo que decían las encuestas hace un par de días, que le preguntaban a los votantes del Partido Socialdemócrata, ¿es una razón para votar al Partido Socialdemócrata Sigmar Gabriel? Es decir, ¿vota este partido por él? Y el 23% dijo que sí. ¿Sí? O sea, no hay mucho más para decir. Ahora, tiene otro problema. Pero hay otras opciones en el Partido Socialdemócrata que le podrían dar una cara. ¿Quién se quiere hacer cargo de semejante tarea? Esa es la pregunta. Digamos, ser el padre de la derrota que puede llegar a sufrir el Partido Socialdemócrata si vemos la tendencia que hace meses, casi años, te podría decir que no supera el 25% de intención de voto. Por un lado. Por otra parte, el problema que tiene también interno, con respecto, por ejemplo, al TTIP o al CETA, que digamos, prácticamente el 40% de su partido no está de acuerdo con lo que él propone, ¿no? Que defiende este tipo de tratado de libre comercio. Entonces, creo que Gabriel va a ser el candidato, pero chances efectivas de ser el canciller las veo muy lejanas. Va a ser el candidato además por otra razón, que te decía recién. Ningún líder emergente del Partido Socialdemócrata va a tener interés en decir, bueno, yo obtuve uno de los peores resultados de la historia del Partido Socialdemócrata. ¿Sí? Que, repito, llegará al 25%, 26%. Máximo. No, mejor que se haga cargo Gabriel, que pague el costo por sus años, digamos, él está de 2009 ahí en la presidencia del partido, que pague el costo de llevar el partido como lo llevó, de aquí para allá, ¿no? Como le dicen, zig-zag, claro, porque va cambiando la constancia. Y bueno, ahí, después de esta elección, creo que ahí tiene que haber una renovación, ahí va a haber, digamos, muchos dirigentes se van a ir, muchos dirigentes irán a retiro, y ahí, bueno, veremos qué liderazgos regionales, que los hay, y hay liderazgos muy buenos, y me imagino que en 6 años o en 8 años hay mucho material en el Partido Socialdemócrata, no sé, el alcalde de Hamburgo, a ver... Pero hay uno que yo quiero que se lanzaría si Gabriel dice que no. Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, porque tiene que dar su cargo. Sí. Mira, y él se interesa mucho. Y yo creo que él se lanzaría. Pero me gustaría romper un poco el discurso sobre los socialdemócratas, porque da para mucho y lamentablemente no nos queda tanto tiempo. Probablemente en las siguientes elecciones, el próximo año, veamos un Parlamento federal en Alemania, donde van a haber diputados de la AfD, del Partido Popular de Derecha. ¿Qué significa esto? Un Parlamento más a nivel europeo, con miembros de un partido de derecha, extrema derecha, quizás también. ¿Qué significa esto? Significa que se certifica lo que dije al principio del programa, que decíamos todos, que hay un problema en Alemania de justicia social. Esto que dice un amigo mío, la geometría del bienestar. O sea, cómo
cómo se representa en la política, en este caso en un parlamento, la sociedad, que hay partidos tradicionales que no están respondiendo a las demandas de la gente, de los grupos más vulnerables, de los grupos que más necesitan que la política intervenga para que la igualdad de oportunidades sea un hecho. Con lo cual, a lo que voy es, visto siempre de mi campo, ¿no? Que es la comunicación. Entonces. Puedo resumirlo en desigualdad. Inequidad social. Sí, un reflejo de un país que, digamos, tiene una parte de su población, no todo, no estoy hablando de mayorías, pero una parte de su población que está frustrada y que sufre esta desigualdad, ¿no? Que se representa, como decía antes, este-oeste, o pobres ricos, etc. Una pregunta, nos queda muy poco tiempo, la última ronda. Lo que estamos hablando, que es muy específico sobre Alemania, lo decíamos al principio del programa, lo hemos reflejado también a nivel internacional. Los de derecha, extrema derecha, ganan popularidad, como que el campo está abierto para muchos partidos populares. Alemania puede marcar un camino para otra tendencia, puede surgir como ejemplo Alemania en todo este panorama internacional que vemos. Bueno, hay una gran diferencia, por ejemplo, con Francia. El Front National es el partido más fuerte en las elecciones europeas, pero en el Parlamento Nacional tiene 2 diputados debido al sistema electoral. En Alemania, si este partido populista de derecha surge y va a llegar al Parlamento Nacional, se van a tener que demostrar qué saben de hacer política. Entonces, eso muchas veces desilusiona también el electorado. O sea, lo que ha sucedido con los de la NPD, republicanos, piratas, otros partidos. O sea, tienen que demostrarlo. Y yo creo que eso puede llevar a que el electorado regrese a los partidos más tradicionales. ¿Tú, María, qué crees? Yo no creo que Alemania pueda ser una pauta para los otros países en cuanto a dominar de alguna forma todos estos nuevos partidos populistas, pero lo que yo encuentro importante es que sobre todo se tome en serio a la alternativa para Alemania, porque, por ejemplo, no se puede comparar con otros partidos que hemos tenido anteriormente, que también de la nada sacaron un porcentaje muy alto, por ejemplo, los piratas, la última vez, pero completamente no se puede comparar con ellos. O sea, yo también creo que el AfD va a seguir, el AOG va a seguir, y realmente hay que tomarlo en serio y hay que preocuparse muy bien de cómo, en el fondo, reaccionar frente a la AfD. Eso será muy importante. ¿Tú cómo ves el panorama con la AfD, que también lo vemos a nivel internacional? ¿Cómo tratar eso acá en Alemania? Últimas palabras, por favor. Mira, el partido AfD, corto, como decía, tiene un componente de extrema derecha y un componente de gente de voto de protesta. Ese voto de protesta en general es volátil. Yo creo que con el tiempo se va a terminar, se va a ir y este partido va a quedar bastante minoritario. Tiempos frágiles para Angela Merkel. Se abre un panorama para partidos de derecha y de extrema derecha también en Alemania. Escríbanos su opinión a cuadriga@dw.com. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carolina Chimoy. Adiós.